aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología en este ciclo ordinario 2019-2. Vamos a ver el tercer capítulo de nuestro temario con respecto a la célula eucariota y el importante dogma de la biología. Vamos a conocer un poco más de las funciones del ADN, cómo es que llega a traducirse hasta una proteína. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora la célula eucariota. Recuerden que en la semana 2 ya vimos virus y bacterias, ¿no? Las bacterias son las únicas células procariotas. Bacterias y obviamente el grupo de las arqueobacterias. Ellas también son células. Recuerden que son células de tipo procariota. La célula de manera general puede ser procariota o puede ser eucariota. Recuerden que procariota, vamos a apuntarlo por si acaso, bacterias y las arqueas, ¿no? O arqueobacterias. Y eucariotas, recuerden aquí que son las células en los animales, plantas, hongos y protozoarios, ¿sí? Los protistas. Recuerden que todos ellos son eucariotas. La célula está formado por membrana, citoplasma, núcleo y pared celular. Eso es muy, pero muy importante. Hay preguntas que nos pueden venir en el examen y todos sabemos, por ejemplo, fotosíntesis ocurre a nivel del cloroplasto de las células vegetales. Pero ¿qué sucede si es que una pregunta te dijera, no, marque verdadero o falso? ¿En qué parte de la célula, ¿no? O en la parte de la célula en donde ocurre la fotosíntesis es el citoplasma? Eso es correcto, porque no te están preguntando en qué organela, ¿no? O la premisa no te diría la organela en donde ocurre, sino te está diciendo la parte de la célula. La célula tiene 4 partes, puede tener 4 partes: membrana, citoplasma, núcleo y pared celular, si es que la tuviera. Recuerda que la pared celular tienen las células vegetales y la de los hongos. Los hongos también tienen pared celular de quitina. Y obviamente la célula vegetal tiene de pared celular principalmente de celulosa. Vamos a verlo con mayor detalle en unos minutos. En el citoplasma nosotros vamos a encontrar el citosol como tal, la parte líquida, el citoesqueleto, los ribosomas, las organelas. A nivel del núcleo vamos a encontrar carioteca, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Vamos a ver cada uno de ellos con mayor detalle. El núcleo sí lo vamos a dejar para el final, ya que el núcleo está relacionado con las principales funciones de la célula, ¿no? Como el dogma de la biología. Para poder nosotros realizar el estudio de la membrana se creía que era, en un inicio creían que era una estructura impermeable, luego se fue estudiando, analizando cada vez más, hasta que se encontró que la membrana permitía el ingreso de ciertas sustancias y otras utilizaban canales. Por eso es que surge el famoso modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson. En este modelo, la membrana en realidad es bastante versátil, permite bastante la fluidez. Vamos a encontrar lo siguiente, miren, la membrana está formada primero por los fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos. Tienen una zona hidrofílica o una zona hidrofóbica, ¿no? Tal como lo vemos aquí. El extremo hidrófilo, ¿por qué? Porque hacia afuera hay agua, ¿no? Y el hidrófobo hacia la parte interna, ¿no? Las partes hidrófobas se ven frente a frente. Esta es la parte interna, ¿no? Medio intracelular, y este es el medio extracelular, hacia afuera. Recuerden que hacia adentro de la célula también encontramos agua. El colesterol se encarga, recuerden, de dar mayor permeabilidad, porque lo vuelve más polarizado, permite más rápido el ingreso de sustancias. Podemos encontrar oligosacáridos complejos, azúcares, hacia la parte externa, lo cual obviamente va a facilitar la comunicación entre las células. ¿Por qué? Porque miren, por aquí vemos que los azúcares están asociados a un fosfolípido, por acá también, o acá puede estar asociado a una proteína. Pueden haber proteínas integrales o proteínas periféricas. Y en las proteínas periféricas también podemos encontrar azúcares asociados. ¿Y esto qué es lo que va a hacer, chicos? Van a ser los famosos receptores. ¿Se acuerdan que en la semana número 2, la semana pasada, habíamos hablado de cómo es que se comunican las células unas a las otras, que prácticamente se dan las manitos? ¿Sí? Hay un tema ahí de comunicación. Esas manitos que yo les había mencionado, que están hacia afuera de la membrana, son los famosos receptores.
Y los receptores son moléculas. ¿Qué tipo de moléculas pueden ser los receptores? Pueden ser azúcares, proteínas, lípidos asociados entre ellos. En este caso, como estamos viendo en la imagen, hay proteínas asociadas con azúcares. Como por ejemplo en este caso, miren, esto sería un receptor. Por aquí puede ser otro receptor. El tamaño, por si acaso, de los azúcares es variado. Puede tener también asociado un lípido. Puede ser un proteinolípido, es obviamente ya compuesto. Y mientras más moléculas tenga asociadas, el receptor va a ser más específico, más complejo. La membrana, chicos, la membrana va a permitir obviamente la entrada y salida. De manera general, el transporte a través de ella. El transporte puede ser de dos formas. Puede ser pasivo o puede ser activo. Pasivo se le llama sin gasto de energía. Y se llama activo, obviamente, cuando gasta energía, cuando gasta ATP. Pasivo, ¿quiénes participan en los transportes pasivos? Por ejemplo, la ósmosis, ¿no? La regulación del agua, puede ser la difusión simple, la difusión facilitada, difusión simple como pasan los gases, por ejemplo, difusión facilitada, el ingreso de la glucosa. Activo, cuando gasta ATP, cuando gasta energía, el ejemplo típico es la bomba de sodio y potasio. Este es un ejemplo clásico de gasto de energía, o de manera general, señores, siempre que las preguntas les diga que va en contra de la gradiente. Si a ti te dicen que el paso de una sustancia va en contra de la gradiente, ten por seguro que está gastando energía. Vamos a ver aquí en la imagen como ejemplo el transporte activo, ¿no? La bomba de sodio-potasio. Para que salgan 3 sodios e ingresen 2 potasios, tal como lo estamos viendo por aquí, va a haber el gasto de una molécula de ATP. Recuerden que ya les había explicado que la energía no está en el fósforo, sino en el enlace donde están los electrones. Por eso es que el ATP libera un fósforo, se libera el electrón, esta es la energía. Y esta energía es lo que permite que el sodio y el potasio se trasloquen, vayan de un lugar a otro. Y por eso tenemos ahora ADP, ¿no? Y el fósforo que salió se convierte en fósforo inorgánico, que se queda por ahí, esperando nuevamente que venga energía adicional para nuevamente formar el enlace y volver a convertirse en un ATP. Recuerden que aquí el sodio y el potasio están gastando energía porque están yendo en contra de la gradiente. Miren la gradiente de sodio. Aquí hay más sodio que aquí. El sodio, por lógica, va a ir en este sentido, por lógica. Pero cuando el sodio retorna hacia donde hay más sodios, a esto se le llama ir en contra de la gradiente. De igual manera el potasio, miren, acá hay más potasio, aquí solamente hay uno, pero el potasio está entrando, está retornando, va hacia donde hay más potasios. Esto es ir en contra de la gradiente, por eso es que tiene que gastar energía. Aquí, chicos, nosotros vemos como un modelo, como un ejemplo, esta célula animal, en donde vamos a identificar aquí las partes, ¿sí? El citoplasma, ¿dónde se encuentra? A ver, esto es la membrana, ¿verdad? Lo que acabamos de analizar, lo que acabamos de estudiar ahorita en la clase. Esto es membrana. En amarillo vamos a marcar el núcleo. Pared celular no tiene, ¿sí? Hemos ubicado membrana, núcleo, y el citoplasma es todo esto. El citoplasma contiene al citoesqueleto, contiene las organelas, contiene ribosomas, contiene todo, 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 todo. Estas son las 3 partes de la célula que vamos a encontrar aquí. Si fuera una célula vegetal, si es que fuera vegetal, encontraríamos, ¿no? Adicional a la membrana, encontraríamos la pared celular, usualmente de formas geométricas. Y esas serían las partes de la célula. Vamos a ver ahora al citoplasma y todo lo que contiene.
Vamos a ver, chicos, que primero el citoplasma contiene al citoesqueleto. El citoesqueleto cumple funciones sumamente importantes, pero es muy importante lo siguiente, chicos. Tenemos que darnos cuenta que el citoesqueleto no es solamente microtúbulos de tubulina. El citoesqueleto está conformado principalmente, porque hay más, pero principalmente por 3 tipos de estructuras. Entre ellos encontramos los filamentos intermedios de queratina, y estos vemos que tienen una distribución, ¿no?, que va desde la membrana hacia las partes internas de la célula. ¿Sí? Miren su disposición. Los microtúbulos, obviamente de tubulina, van, miren, el organizador de la famosa mitosis, ¿verdad? Vamos a verlo todavía eso en nuestra semana 9. Pero de aquí recuerden que son los microtúbulos los que van a formar, ¿no?, el famoso uso cromático para el ordenamiento de los cromosomas en la metafase, ¿no?, para la mitosis. Los microtúbulos de tubulina y por último los microfilamentos o filamentos de actina. Recuerden que esto también se llaman microfilamentos de actina. Aquellos que tienen memoria visual, esto les ayuda bastante. Muy bien, los microfilamentos de actina, recuerden siempre a actina y miosina, ¿no? Son proteínas que usualmente van juntas porque gracias a ellas se logra el movimiento, ¿no? Actina, miosina. La actina, chicos, es para el movimiento, usualmente. Por eso lo vamos a ver hacia la zona de los bordes. ¿Saben en dónde se puede ver un movimiento así evidente? En las amebas, por el movimiento ameboide, ¿no?, cuando saca sus pseudópodos. Ya, muy bien, chicos, entonces en esta parte nosotros podemos visualizar, ¿no?, cómo es el movimiento ameboide. En realidad es un tipo del linfocito también. Recuerden que los macrófagos son células individuales que se encuentran en nuestra sangre y también tienen un movimiento similar a las amebas, ¿no? Estamos viendo el proceso de la fagocitosis. Ese movimiento que tienen algunas células, ¿no?, bastante particular, es gracias a los microfilamentos de actina. Y muy bien, chicos, para terminar las generalidades de estas 3 estructuras que forman el citoesqueleto, podemos ver aquí, ¿no?, cómo son las estructuras tanto de queratina, de tubulina y de actina, ¿no? Obviamente la actina, por los movimientos que puede brindar a la célula, la fibra es mucho más delgada. En el interior del citoplasma, ¿no?, como parte de él, vamos a encontrar también a los ribosomas. Los ribosomas, chicos, recuerden que pueden ser de un procariota o de un eucariota. Ambos tienen ribosomas. Pero recuerden que el citoesqueleto está solo en los eucariotas. El procariota no tiene citoesqueleto, pero sí citoplasma. El ribosoma de Escherichia coli, esta famosísima bacteria gram negativa que la tenemos en nuestro intestino, tiene ribosomas del tamaño 70S, 70 unidades de sedimentación. Recuerden que los ribosomas están formados por 2 subunidades, la subunidad mayor, la subunidad menor, que al juntarse, al fusionarse, no, de todas maneras una parte se utiliza en la estructura y por eso es que la subunidad mayor de 50 y la subunidad pequeña de 30 sumados nos dan 70. Y en el caso del ribosoma eucariota, por acá tenemos, por ejemplo, un ribosoma de rata, tamaño 80S, la subunidad mayor de 60, la menor de 40, que cuando se juntan se fusionan, ¿no? Parte de ellas se utiliza para la unión y 60 más 40 unidades de sedimentación nos dan 80S. A nivel del citoplasma también encontramos el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de las organelas y sistema de endomembranas. El retículo endoplasmático rugoso, recuerden que tiene origen prácticamente desde la carioteca, esta es la carioteca, la membrana nuclear, hacia la parte externa, ¿no? Empezamos a encontrar los famosos repliegues y demás.
Los ribosomas están adheridos, algunos pueden llegar a adherirse al momento de salir por los poros nucleares, se adhieren hacia la parte externa de la carioteca o membrana nuclear y de igual manera se siguen adhiriendo, ¿no?, en todo el retículo endoplasmático rugoso. Encontramos ribosomas o polisomas, ¿no? Encontramos el lumen de los ácaros. Lumen, recuerden que es el lumen o la luz o también llamado el espacio. Contiene ribosomas, ¿no?, unidad mayor, y las riboforinas, recuerden que son las proteínas que permiten, digamos, que la subunidad mayor y menor estén pegadas, ¿no? Estas son las riboforinas. La localización te menciona que están en células con gran síntesis de proteínas, se dan plasmáticas, en páncreas, en hepatocitos, ¿no? Ellos producen muchísimas proteínas. Las células plasmáticas, ¿qué proteínas producen, chicos, a nivel de la sangre? Recuerden, semana número 1, las inmunoglobulinas, conocidos también como los anticuerpos, estas son proteínas. A nivel del páncreas encontramos la famosa hormona insulina, que es una hormona proteica, también es proteína. Y los hepatocitos, que está en el hígado, obviamente. Recuerden que el hígado produce muchas enzimas para desintoxicar nuestro cuerpo, ¿no?, como por ejemplo las que degradan el alcohol. Los lisosomas y el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, también llamado Golgisoma, está formado por los dictiosomas. Los dictiosomas son los sacos que forman el aparato de Golgi. De los más pequeños, más externos, van saliendo, se derivan los lisosomas. El lisosoma primario es el lisosoma que en su interior tiene las enzimas. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. El lisosoma secundario. ¿Cómo se forma del primario al secundario? Miren por aquí. Aquí hay una partícula de alimento. La partícula de alimento es atrapada a través de la membrana de esta célula, ¿verdad? Y forma como una especie de cápsula, como si fuese una especie de fagosoma. Y el fagosoma se une junto con el lisosoma primario para dar origen al lisosoma secundario. Y luego de la digestión, luego de que todo este alimento se digiere, se degrada, vamos a encontrar ahora que esta estructura va a realizar el proceso de la exocitosis de los desechos. Recuerden, el lisosoma primario con el fagosoma se fusionan para formar el lisosoma secundario. Las enzimas digieren el alimento y los desechos luego son excretados, son eliminados. Los famosísimos peroxisomas. Los peroxisomas, chicos, recuerden que se encargan del proceso de detoxificación. Vamos a verlo por aquí. El oxígeno molecular, por acción de las oxidasas, llegan a formar el peróxido de hidrógeno. Puede ser esto utilizando, ¿no? Esto se utiliza para degradar pues aminoácidos, ácidos grasos, purinas, ácido láctico. Pero luego, este peróxido de hidrógeno, gracias a la acción de las catalasas, se convierte también en agua, en 2 moléculas de agua con oxígeno. La catalasa es la que se encarga de la degradación, ¿sí?, la degradación del peróxido de hidrógeno. Cuando nos echan agua oxigenada, el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno pero diluido, muy diluido. Esto en altas concentraciones es veneno. Por eso el peroxisoma también se encarga de procesos de detoxificación, pero procesos específicos de detoxificación por envenenamiento o por presencia de alta concentración de peróxidos. Los sustratos para obtener esto, para la degradación, son metanol, formaldehído, etanol, ácido fórmico, fenoles, sustancias tóxicas. Ayudan a la degradación. El cloroplasto, recuerden que lo encontramos solamente en la célula vegetal. El cloroplasto, esta organela semiautónoma, el cloroplasto y la mitocondria, ambas son organelas semiautónomas, se caracterizan porque tienen membrana externa, la más superficial, membrana externa, membrana interna. La membrana interna genera repliegues que va a formar los famosos tilacoides. Encontramos lamelas que son como si fuesen simplemente estructuras que van a unir a los tilacoides. El estroma es en la parte líquida, el espacio que hay. Todo esto es el estroma, la parte líquida del espacio.
y grana se le llama al conjunto de tilacoides. La mitocondria, por su parte, de igual manera, esta organela semiautónoma, encontramos membrana externa, vamos a encontrar la membrana interna, ¿no? La membrana interna está muy replegada, formando las crestas mitocondriales, ¿sí? Tal como se ve de esta manera. ¿Por qué forma tantos repliegues? Porque recuerden que estos repliegues es lo que va a... Aquí es donde se encuentran las enzimas para la respiración, para hacer el intercambio de hidrógenos y obtener mayor cantidades de ATP. Eso es muy, muy importante. Chicos, recuerden que las organelas semiautónomas, nosotros tenemos la teoría con respecto a las organelas semiautónomas. Las organelas semiautónomas siguen la famosísima teoría de la endosimbiosis. ¿Lo recuerdan? La teoría de la endosimbiosis nos cuenta lo siguiente. Hace muchísimos años existía una célula primitiva, una célula eucariota. Tenía núcleo. Pero la célula eucariota tenía mucho alimento en su interior, pero no tenía cómo degradarlo. Era una célula muy, muy lenta. Hasta que un día se cruzó con una pequeña bacteria. Y esta pequeña bacteria iba rápidamente de un lugar a otro. Era bastante hiperactiva, ella tenía mucha energía y siempre andaba hambrienta. Siempre andaba en busca de más y más alimento. Cuenta la historia que un día la gran célula se cruzó con la pequeña bacteria y ella le propone un trato. Le dice, tuvo una gran idea. Yo te puedo dar alimento si tú me ayudas con la energía. Y se preguntaron cómo. Tienes que ingresar a mi interior y aquí adentro está el alimento. De esa manera, la gran célula eucariota primitiva hizo un trato con la pequeña bacteria. La bacteria accede a entrar. Ella, con sus enzimas, logra degradar la pared externa que tenía y ahora ella tiene una pared mucho más, o sea, ya tiene solamente membranas, por eso es que ella ya no tiene pared. De esa manera se agilizaba el paso rápido del alimento y la salida rápido de la energía del ATP. Sí, esa es la teoría de la endosimbiosis. Por eso, chicos, es que tanto el cloroplasto como la mitocondria tienen doble membrana. Sí, se han dado cuenta, ¿no? La mitocondria tiene doble membrana, tiene ADN propio y tiene sus ribosomas propios. Como una bacteria. No tienen nada más. Por eso se llaman semiautónomas. Además que ellas también participan en la mitosis. Me refiero a que ellas hacen mitosis junto con la célula. Tanto mitocondria como cloroplastos. Si una célula, por ejemplo, al iniciar la mitosis, una célula eucariota tiene, por ejemplo, tiene 3 mitocondrias, por decir, ¿no? Por dar un ejemplo, al momento de realizar la mitosis, al finalizar, las células hijas van a tener también mitocondrias. Estas mitocondrias también hicieron mitosis. No necesariamente van a tener 3, pueden tener, por ejemplo, 2 y 4. Se van a repartir de la forma más equitativa posible. Eso es lo importante. Muy bien, jóvenes, entonces, del citoplasma ya hemos visto el citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Ya hemos visto, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? El retículo endoplasmático rugoso que está por aquí, retículo endoplasmático rugoso. Por aquí también nos señalan un retículo endoplasmático que ya se ha separado, ¿no? Se ha separado de la carioteca. Podemos ver por aquí también al retículo endoplasmático liso, o también llamado agranular, ¿no? Sin gránulos, sin ribosomas. El retículo endoplasmático liso, recuerden que se encarga de la síntesis de lípidos, producción de lípidos. Se encarga del proceso de la detoxificación y se encarga también de la glucogenólisis.
encontramos que por aquí están los ribosomas también pegaditos, ¿verdad? En el retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que el retículo endoplasmático rugoso es para el proceso de la síntesis proteica, la síntesis de proteínas en una célula. Ya hemos visto a la famosísima mitocondria, ¿verdad? Si esta fuese una célula vegetal, tendría obviamente cloroplastos. Encontramos también por aquí te señalan, a ver, a los ribosomas o a los polirribosomas. Vemos una pequeña vacuola. En el libro o en algunas partes de la separata te mencionan que la célula animal no tiene vacuola. Se refiere a que no tiene la gran vacuola que tiene la célula vegetal. La vacuola de una célula animal es totalmente diferente a la vacuola de una célula vegetal. La vacuola en la célula vegetal se utiliza para el almacenamiento. En el caso de la célula animal, la vacuola se utiliza como una vacuola de excreción o secreción, usualmente. Tal como lo podemos ver por aquí, miren, aquí hay una vacuola de secreción. Esta vacuola puede tener, por ejemplo, principalmente mucílago, puede tener proteínas, puede tener hormonas, ¿no?, que van hacia el exterior, puede ser sudor, pueden ser desechos, ¿no?, dependiendo. En este caso, esta célula animal que tiene estas vellosidades parece una célula o una glándula de Lieberkühn, aquella que produce el mucus a nivel intestinal, ¿verdad? Para que las heces pasen sin causar mucha fricción, porque eso nos generaría dolor a nivel del intestino. Nos vemos por aquí también el aparato de Golgi o Golgisoma, ¿sí? La matriz citoplasmática, ¿no?, la parte líquida. Nos está señalando por aquí la membrana. El centriolo, recuerden que viene en realidad para poder dirigir la mitosis. Y de aquí ya nos están señalando el famoso núcleo. Vamos a verlo de manera general. La cromatina hacia la parte interna, muy enmarañada. No se puede ver con mucha claridad en la imagen, pero la cromatina realmente es una molécula inmensa. Recuerden que cromatina es ADN más proteínas, ¿no? Proteínas llamadas histonas. ¿Sí? Y el nucleolo, ¿no?, en donde ocurre el ensamblaje de los ribosomas. De manera general, chicos, ustedes tienen un cuadro de resumen en su separata, en donde podemos ver las principales partes, ¿no?, partes y organelas de la célula eucariota. Primero nos señalan la membrana celular. Está formado por fosfolípidos y proteínas integrales y las periféricas. La función obviamente es la permeabilidad celular, pero no solamente ello. Recordemos que también nosotros encontramos que la función de los fosfolípidos, proteínas integrales y periféricas es la comunicación celular. Comunicación celular, esto es a través de receptores, no se olviden de eso, por favor. ¿Qué otra función pueden tener las proteínas integrales, las periféricas? Aparte de permeabilidad celular, comunicación celular a través de receptores, sino también para, servir como canales, ¿no? Las proteínas integrales sobre todo sirven como canales del paso de sustancias. Eso sería también considerado dentro de la permeabilidad celular. El paso del agua es a través principalmente de fosfolípidos, es una difusión simple, pero otra función también muy importante de la membrana, chicos, es, recuerden, el reconocimiento. El reconocimiento celular. ¿Por qué? Porque la membrana también brinda formas. ¿Recuerdan, chicos, las vellosidades que puede tener hacia la parte externa? La pared celular. En las células vegetales encontramos la pared celular compuesto de celulosa, pero recuerden que también tiene hemicelulosa y pectina. Sí, celulosa, hemicelulosa y pectina. Sirve de soporte a la célula e impide el paso o ingreso de los patógenos. Ahí nosotros podemos ver, chicos, la pared celular.
La pared celular, recuerden que puede tener las laminillas medias, pared primaria, secundaria. Vemos por aquí a lo que le llaman las punteaduras, o también punteadura lo llaman por aquí, o también se llama el plasmodesmo. Plasmodesmo. Los plasmodesmos permiten la comunicación entre las células, tal como lo vemos por aquí, ¿no? Hacia la parte externa. ¿Para qué quiere la comunicación de esta manera? Para la entrada, salida del agua, entrada y salida de nutrientes. Te mencionan que las células vegetales producen una pared celular primaria justo en el exterior de la membrana plasmática, ¿no? Luego se produce una segunda pared celular entre la primaria y la plasmática. La pared secundaria suele ser más ancha que la primaria. Presenta regiones llamadas punteaduras, donde la pared es más delgada o inexistente, lo cual agiliza la transferencia de agua, minerales disueltos, y la pared celular se compone fundamentalmente de celulosa, pero también presenta hemicelulosa, pectina, lignina, en algunos casos cuando las células están muertas ya lignificadas, ¿no? Y proteínas. Muy bien, chicos, entonces continuando por aquí. El citoesqueleto, como ya lo habíamos visto, tiene microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina, y no vayamos a olvidar a los filamentos intermedios. Filamentos intermedios, obviamente, de queratina, como ya lo habíamos visto. El citoesqueleto cumple varias funciones, entre ellos formar parte de cilios, flagelos, ¿no? En el caso de los microtúbulos, centriolo, ciclosis y movimiento ameboideo. Recuerden que esos son los microfilamentos. La ciclosis, por cierto, la ciclosis nosotros lo podemos visualizar en la célula vegetal principalmente. El movimiento de ciclosis es cuando en la célula vegetal encontramos que hay como una especie de recorrido, de los nutrientes, tal como lo podemos ver, ¿no? Aquí en este pequeño GIF. Aquí en este GIF, chicos, podemos visualizar las células vegetales, ¿no? Casi de forma rectangular, en donde la ciclosis está trasladando principalmente los cloroplastos, ¿no? Se puede ver ahí perfectamente el movimiento. Puede ser rápido, puede ser lento, pero es en lo que nos ayuda también los microfilamentos de actina, ¿no? Un movimiento rápido en realidad. Los ribosomas, chicos, sabemos ya que tienen las subunidades, ¿verdad? Estas subunidades están formadas por proteínas y por ARN principalmente. Tienen dos subunidades libres, ¿no? O pueden también estar unidas al retículo endoplasmático. ¿Cuál es la función principal de los ribosomas? La síntesis proteica. El retículo endoplasmático, que puede ser liso o rugoso, recuerden que el rugoso se encarga de la síntesis proteica, mientras que el liso cumple funciones de producción de lípidos, glucogenólisis y detoxificación. El aparato de Golgi está formado por sacos membranosos y vesículas. Las vesículas son los futuros lisosomas, no se olviden de eso, y los sacos son los dictiosomas. ¿Cuál es la función de manera general del aparato de Golgi? La secreción celular. Los peroxisomas, recuerden que son vesículas que tienen enzimas, ¿no? De tipo peroxidasas, catalasas, reducen el oxígeno a peróxido y degradan el peróxido a oxígeno y agua. Mientras que los lisosomas, estas vesículas tienen enzimas de tipo hidrolíticas, las cuales se encargan del proceso de la digestión celular. Son principalmente enzimas degradadoras de moléculas orgánicas. Las vacuolas, por otro lado, las encontramos de manera general en vegetales, como ya les había mencionado. Sin embargo, los animales también pueden tener. Solo que en la célula vegetal encontramos que la vacuola está formado como sacos o vesículas rodeadas por una membrana llamada tonoplasto. Almacenan agua y ayudan a regular la presión osmótica. Tal como nosotros vemos en esta imagen, chicos. Aquí nosotros vemos obviamente hacia el exterior la pared celular, esta es una célula vegetal, y vemos una enorme vacuola. La vacuola, esta membrana que tiene, que nosotros la podemos visualizar hacia la parte externa, ese es el tonoplasto. Pero la vacuola en realidad está formada por sacos en su interior.
Estos sacos contienen principalmente agua y estos sacos se juntan y se rodean por el tonoplasto y todo este conjunto se llama vacuola. Como nos podemos dar cuenta, esta vacuola es totalmente diferente a la vacuola animal. Vamos a aprovechar este momento la imagen para ver las demás partes, ¿no? La pared celular que ya la habíamos visualizado, la membrana que está aquí pegadita en la parte interna, la mitocondria, obviamente, la célula vegetal también tiene mitocondria para la respiración, el plasmodesmo o puntiadura, ¿no? Un cloroplasto, miren, acá están los cloroplastos. Amiloplastos los vamos a ver en unos instantes, son para el almacenamiento de nutrientes. El dictiosoma, uno de los sacos del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el rugoso, los cristales. Recuerden, chicos, algo muy interesante es que las células vegetales, la función principal que tienen es almacenar. Y usualmente los cristales se forman cuando una planta almacena minerales como calcio, hierro, cobre, entre otros, ¿sí? Por eso es tan importante el consumo de las plantas. Gracias a ellas obtenemos minerales. Nos señalan por aquí también ribosomas, polirribosomas, ¿sí? Ribosomas, polirribosomas, pueden estar sueltos, libres, ¿no? Los nucleolos, recuerden que la célula vegetal puede tener 2, 3 o 4 nucleolos. La cromatina de igual manera y la envoltura nuclear o carioteca. Muy bien, chicos, ahora sí llegamos a los plastidios que les había mencionado en la imagen, ¿no? La célula vegetal tiene doble membrana con o sin pigmentos. En la célula vegetal, chicos, recuerden que los plastidios de manera general son organelas con membrana doble, como por ejemplo el cloroplasto, cromoplastos y leucoplastos. El cloroplasto no entra dentro del grupo de los cromoplastos, a pesar de que también tiene color, ¿no? La clorofila, porque tiene una función sumamente importante. El cloroplasto, como ya lo hemos visto, tiene ADN, tiene doble membrana, tilacoides, grana y estroma. Los cromoplastos almacenan pigmentos, como xantófilas para los colores amarillos, marrones, los carotenos para los rojos, licopenos para los morados, ¿no? Y le brindan color a las frutas y raíces. Los leucoplastos almacenan almidón, proteínas o grasas. Amiloplasto, almidón, proteinoplasto, proteínas, el aioplasto, grasas. Y por último, chicos, como les había mencionado, la mitocondria puede ser de forma muy variable. Tiene doble membrana y la interna forma las crestas mitocondriales, ¿no? Que van hasta la matriz mitocondrial, que es la parte interna. Se encarga de la síntesis de ATP, así como el proceso de la respiración celular. Recuerden que esto ocurre no solo en la célula animal, sino también en la vegetal. La vegetal también tiene mitocondrias. Ahora sí, chicos, pasamos a el núcleo de la célula. ¿Recuerdan la carioteca o envoltura nuclear, ¿no? Que va a dar origen por aquí al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Los ribosomas pueden estar también pegados ahí al exterior. Por aquí encontramos los poros nucleares para la entrada y salida de moléculas. Nos están señalando por aquí la cromatina. Recuerden que hay dos tipos de cromatina, ¿no? La eucromatina y la heterocromatina. Recuerden, chicos, que la diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina es que la eucromatina, que es la cromatina verdadera, ¿no? Ella es la que se expresa y la heterocromatina usualmente es la que no se expresa. ¿Y por qué tenemos genes que no se expresan? Recuerden algo muy importante, chicos, nuestro origen evolutivo. Desde el año 2000-2001, en donde ya se publica toda la secuencia del genoma humano, nosotros con aproximadamente unos 300.000 genes, se logra identificar que, por ejemplo, a nivel de secuencia del ADN, el ser humano con el ratón de laboratorio tenemos casi un 80-85% de identidad. O sea, a nivel de ADN somos muy parecidos.
Tenemos 30, 70, 90%, 95% de igualdad en el caso con algunos simios, ¿sí? Con algunos primates. Tenemos entre humano y humano, tenemos un 99,99999% de igualdad. Y ese pequeño 0,000001% iguales, o diferente, perdón, es lo que nos hace vernos diferente uno de otro. ¿Cómo es que encuentran esto? Bueno, al descubrir toda la secuencia de la molécula de ADN, ¿no? Basado en adenina, timina, citosina y guanina. Chicos, esto es sumamente importante porque permite que al humano entender un poco más. Nosotros, los humanos y todo el reino animal, tenemos genes de todos lados. En realidad, eso evidencia también que hemos tenido todos un ancestro en común y con el paso del tiempo se fue ramificando. Eso también es muy importante. Chicos, y también esto nos ayuda a entender por qué nosotros 9 meses de nuestra vida hemos sido animales acuáticos viviendo en líquido amniótico, que teníamos hendiduras branquiales, cola, los ojos en posiciones laterales, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han visto el desarrollo fetal, han ido observando, han ido analizando cómo es que se generan los cambios desde que somos embriones, fetos, se van a dar cuenta de que el humano no parece humano, pero lo es. Lo es porque tiene toda la carga genética. Lo que sucede, chicos, es que los genes que se encuentran activos en etapa embrionario fetal son diferentes a los que tenemos activos ahora, por ejemplo. Una vez que ya estamos fuera y pasa el tiempo, los genes, digamos, primitivos se van inactivando, se vuelven heterocromatina. Nuestra heterocromatina no es la misma todo el tiempo, durante toda la vida. Los genes se van apagando y se van encendiendo otros, o simplemente ya se quedan apagados, se van apagando los genes. Apagando en el sentido de que ya no se van a expresar. Deben de recordar, todos deben de recordar que el ADN pasa a ARN, ¿no? Se transcribe y luego se traduce a una proteína. Esa proteína puede tener una función muy variable. Pero recordemos ello, la eucromatina tiene los genes que se expresan constantemente porque son los que necesitamos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hormonas proteicas, ¿no? Como la insulina, siempre son genes que siempre están activos, ¿sí? Desde el nacimiento. Y en la heterocromatina está un poco más enrollada, más compactada, porque no se expresa. Se dice que en la heterocromatina ahí es donde se encuentran los genes de nuestros ancestros. Aquellos genes que ya no se requieren, ¿no? Las proteínas que va a producir. No se expresa. Vemos aquí en pantalla, chicos, los niveles de compactación de la cromatina. Esto nosotros lo habíamos visto. ¿Se acuerdan en la semana número 1? Vamos a partir de aquí. La molécula de ADN, la doble hélice. Esto obviamente estaría por aquí, así más o menos. Ahora, recuerdan que el ADN se enrolla, ¿no? Se enrolla a unas proteínas, las cuales son las histonas. Las histonas son la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Recuerden que de ellas vienen 2 de cada una, formando el famoso octámero. Y a esta estructura del octámero con el ADN a su alrededor recibe el nombre de nucleosoma. ¿Sí? Recibe el nombre de nucleosoma. Y ahora, chicos, la cromatina, como yo les había comentado en algún momento, no sé, aquí viene la molécula de ADN. Ya, aquí está el octámero, ¿no? Hay un montón. La cromatina es muy, muy grande. Esto es cromatina, ADN más histonas. Ahora, esto se va a enrollar cada vez más. Cada vez se enrolla y me va a generar los espirales. Los espirales se van compactando más y me van a formar ahora el cromosoma. Este es un cromosoma doble. ¿Recuerdan? Cromosoma doble. Pero los cromosomas también pueden ser simples. Y si nos adelantamos un poquito más, recuerden que los tipos de cromosomas pueden ser los cromosomas, recuerdan el brazo P y brazo Q, ¿ok? Esos son sus nombres. Este se llama brazo P y brazo Q. ¿A qué deben esos nombres? Lo que sucede, chicos, es que los cromosomas fueron muy estudiados en un inicio
por la Escuela Científica Francesa. Recuerden, señores, que a nivel mundial hay 3 grandes escuelas científicas, ¿no? La inglesa, la francesa y la alemana. La gran mayoría de información científica está en inglés, ¿sí? El inglés en realidad es el idioma de la ciencia, es un idioma pues, prácticamente ya para todo nuestro planeta. Toda la información siempre, en Perú también la información científica que se produce siempre se traduce al inglés. La producción científica que realizan nuestros investigadores peruanos, cuando lo van a publicar hacia el extranjero, todo tiene que estar publicado en inglés. De Brasil, que hablan portugués, igualito también lo traducen al inglés. De los alemanes también lo traducen al inglés. Y podemos encontrar por eso en internet, ¿no?, publicaciones científicas principalmente en inglés. También hay en español, también hay en portugués, hay en alemán, hay en todos los idiomas. Pero para que sea del conocimiento de todos, principalmente es el inglés, ¿no? Por eso es que ahora también la ley universitaria exige que cuando tú acabas tu carrera profesional, tienes que saber el idioma inglés, si no, no pueden titularse. Lo cual está muy bien, chicos, en realidad. Es muy, muy bueno. Porque si no dominan el idioma inglés, digamos que no se les asegura el hecho de que puedan ustedes seguir actualizándose y perfeccionándose como profesionales. Todos debemos de saberlo en realidad. Muy bien, chicos, pero en este caso, el origen de las letras P y Q son diferentes al inglés. Y es que la escuela francesa se dedicó a estudiar a través de William Levan, que fue quien descubrió, junto con Yang Tigyo, un japonés, sí, un científico japonés, descubrieron de que el humano tenía pues 12N igual 46, 23 pares de cromosomas, ¿sí? Ellos fueron los que encontraron que nosotros tenemos 12N igual 46. Y ahora el P y Q viene de petit le grand, son palabras en francés nada más, ¿no? Pequeño y más grande. Ahora sí, encontramos, chicos, que cuando el brazo P es del mismo tamaño que del brazo Q, recuerden que este se llama cromosoma metacéntrico. Cuando el brazo P es más pequeño que el brazo Q, este es el cromosoma submetacéntrico. Cuando el brazo P es mucho más pequeño que el Q, este es el famoso acrocéntrico. Y cuando el brazo P es prácticamente igual a 0, este es el telocéntrico. De una vez vamos relacionándonos con estos términos, con los tipos de cromosomas. Y muy importante también, nosotros los seres humanos, que tenemos nuestro 12N igual 46, los humanos tenemos solamente estos 3 tipos de cromosomas. Nosotros los humanos no tenemos telocéntricos, pero nuestros primos lejanos, que son el chimpancé, el gorila, el orangután, ellos sí tienen cromosomas telocéntricos. Muy bien, chicos, y ahora sí, pasamos entre comillas a la parte más complicada de la clase, que es el dogma de la biología. Vamos a recopilar un poco con respecto al núcleo. En el núcleo recuerden que encontramos la carioteca, ¿no?, la membrana, el nucleoplasma, que es la parte líquida interna del núcleo, la cromatina, que puede ser la hetero o la eucromatina, y el nucleolo. ¿Sí? Las funciones del núcleo te mencionan que son la replicación y la transcripción, mientras que en el citoplasma ocurre la traducción. La replicación es cuando el ADN se duplica. ¿Y por qué se debe de duplicar el ADN? Porque si no se duplicara, pues nos vamos a ir quedando sin ADN mientras que este se vaya utilizando. Porque recuerden que en la transcripción el ADN se convierte en ARN. Por eso es que el ADN primero se duplica. Una de las copias se queda en la célula y la otra copia se utiliza para la producción de ARN mensajero. Porque el ARN mensajero, recuerden que se traduce a una proteína y esta proteína va a cumplir una función en específico. La duplicación del ADN se da gracias a una enzima llamada ADN polimerasa. Su nombre lo dice, ¿no? Polimeriza ADN, ¿no? Y la transcripción, en donde el ADN
pasa a ARN mensajero de igual manera, ¿no? Hay una enzima llamada ARN polimerasa, la cual polimeriza ARN a partir de ADN. Ojo ahí, no se vayan a confundir con los nombres, por favor. Hay que estar muy atentos y muy concentrados para identificar bien los procesos. Y en la traducción, el ARN mensajero se traduce a una proteína. El código genético, chicos, eso que yo les había mencionado de adenina, timina, citosina, guanina, si nosotros tenemos una secuencia de ADN, por ejemplo, a ver, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, timina, citosina, adenina, citosina, guanina, listo. ¿Cómo es que esto se va a traducir, ¿no? Primero, a replicar, a transcribir y a traducir. Chicos, el código genético se entiende a través de codones. Y el codón pasa a un aminoácido. Recuerden que los aminoácidos me van a formar proteínas. Ahora, si el codón pasa a un aminoácido, ¿el codón será ADN? No, tiene que ser ARN para que este se traduzca a una proteína. Por lo tanto, chicos, si aquí yo tengo timina, para que sea ARN, a ver, este es ADN y vamos a pasarlo a ARN. Si esta es timina, tiene que pasar a adenina. Adenina pasaría a timina, pero recuerden, chicos, que el ARN tiene adenina, uracilo, citosina, guanina, ¿no? El ARN no tiene timina, por lo tanto, aquí vendría uracilo. Adenina, timina, no, uracilo. Citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, uracilo, adenina, uracilo, guanina, guanina, citosina, adenina, guanina, uracilo, guanina, citosina, timina, uracilo y por último adenina. Y ahora sí encontraríamos a los codones, porque este sería el ARN mensajero. ¿Cómo es un codón? Chicos, a los codones también se les conoce como tripletes. Aquí tenemos un codón, acá hay otro codón, acá hay otro codón, codón, ¿no? Y continuaría. El codón siempre se toma de 3 en 3. ¿Y por qué? Porque así es el código genético. Y ahora para un codón hay un anticodón. El codón se encuentra en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transferencia. Lo vamos a ver en unos instantes. Entonces, chicos, de manera general, nosotros tenemos lo siguiente. El famoso dogma, en donde el ADN primero debe de replicarse, la replicación o duplicación, luego el ADN pasa a ARN a través del proceso llamado transcripción. Y por último pasa a ser una proteína gracias al proceso de traducción. Pero recordemos que hay 3 tipos de ARN. Eso es algo que puede confundirlos un poquito, pero tienen que estar muy atentos. El ARN puede ser el ARN mensajero, puede ser el ARN de transferencia y nos falta un ARN más que ya lo hemos visto, el ribosomal. El ARN ribosomal está en el ribosoma como una estructura. El de transferencia y el mensajero, ellos son los que están relacionados. ¿Por qué? Porque recuerden que el mensajero es quien tiene al codón, ¿no? El triplete, y el de transferencia tiene el anticodón. Codón y anticodón se complementan para traducir un aminoácido. En esquema general, chicos, a ustedes les muestran esto, ¿no? Esto es cultura general. Esto es lo que debemos de conocer. Miren, el ADN vemos en rojito, ¿no? Las hebras se van a abrir y en azulito pueden ver cómo se duplica, ¿no? La replicación del ADN. Listo, sale la hebra, las hebras del ADN, se abren, se duplican, viene la transcripción, ¿no? Del ARN. Miren, aquí está el ARN mensajero formándose. Y el ARN mensajero luego viene por aquí y ahora se va a traducir a una proteína. De manera general. Esto lo deben de saber aquellos estudiantes que les vienen 4 o 5 preguntas de biología.
Esto es cultura general. Hasta ahí deben de saber, perfecto. Ahora vamos a trabajar con los que van para el área de ciencias básicas, ciencias de la salud, aquellos que les vienen más preguntitas, porque el proceso es un poquito más engorroso realmente. Cuando la hebra de ADN, por ejemplo esta que va de 5' a 3', recuerdan semana número 1, habíamos visto la posición, ¿no?, del fósforo de 3' o 5' que se dispone para formar el enlace fosfodiéster. El 5' o 3' es simplemente la ubicación del carbono terminal, 3' y 5'. Recuerden que el ADN en el humano se caracteriza por ser una doble cadena de ADN complementario y antiparalelo. Una va de 5' a 3' y la otra va de 5' a 3', pero al revés. Motivo por el cual en una se llama la cadena adelantada y la otra la cadena retardada. Muy bien, chicos, para que la cadena del ADN se abra, primero tiene que venir una gran enzima ablandadora llamada la topoisomerasa. La topoisomerasa se encarga de ablandar las hélices, ¿sí?, ablandar el ADN, y para que el ADN se abra hay que cortar los puentes de hidrógeno con una enzima llamada helicasa. Esto lo hace la célula rapidísimo, de manera así totalmente natural. Recuerden que la célula produce una gran cantidad de enzimas. Una vez que las hebras se han abierto, nosotros, por ejemplo, si por aquí abajo tenemos adenina, timina, adenina, citosina, timina, guanina, citosina, por aquí arriba obviamente vamos a tener su complementario, ¿no? Timina, adenina, timina, guanina, adenina, citosina y guanina. Cuando la hebra de ADN ya está abierta, chicos, tiene que venir una secuencia, una pequeña secuencia de ADN, conocido como primer. Vamos a apuntarlo por aquí. Primer significa iniciar, ¿no? Iniciador, o también llamado cebador. Primer, iniciador o cebador. ¿Qué es lo que va a hacer este primer? Es una especie de señal para la enzima principal, la que ya les había mencionado, conocida como la ADN polimerasa. Ella es quien se encarga de la duplicación del ADN. Ella, chicos, tiene como una especie de mochilita, y en su mochilita tiene adeninas, timinas, citosinas y guaninas. Y ella lo que hace es ir poniéndolos como un ladrillito. Si acá encuentra adenina, le pone timina. Si encuentra timina, le pone adenina. Y los va complementando de esta manera. Y por la parte de arriba, por la cadena superior, que también va de 5' a 3', pero de manera inversa, se colocan no uno, sino varios primers, porque tiene varios inicios, ¿no? Porque está al revés. Vienen varias enzimas, varias ADNs polimerasa, y van a completar la cadena, lo complementan, ¿no? Le van poniendo igual, citosina, guanina, timina y adenina en donde corresponda. Pero esto lo va a formar como si, primero por fragmentos, ¿no? Obviamente la secuencia es mucho más larga. Y estos son los famosísimos fragmentos de Okazaki. Para unir luego los fragmentos, tiene que venir otra enzima que liga fragmentos de ADN. Ella se llama la ADN ligasa o simplemente ligasa. Por eso todo este proceso demora un poco más, ¿no? La cadena en la parte superior es conocida como la cadena retardada y en la parte inferior la cadena adelantada. Si nosotros nos damos cuenta y trazamos una línea aquí, lo que está arriba es un espejo de lo que está abajo. Miren estas dos cadenas, son idénticas, ¿sí o no? Son idénticas. Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ADN ya se duplicó. Ahora el ADN se corta y este fragmento de ADN pasa al proceso de la transcripción. Se va a transcribir a ARN. Vamos a sacar una de las secuencias, ¿no? Así como aquí se ve, ¿no? El ADN nuevamente se abre. El ADN nuevamente se abre por aquí. Y de uno de ellos se obtiene el ARN mensajero.
Vamos a verla. La secuencia que tenemos en este caso es bastante corta, ¿no? Adenina, timina, adenina, citosina, timina, guanina, citosina. Vamos a tomar esta es la cadena de la parte inferior. Por aquí arriba estará la otra cadena. Cuando va a transcribirse, adenina pasaría a uracilo, timina pasaría a adenina pasaría a uracilo, guanina, adenina, citosina y guanina. Y esto de aquí, chicos, es el ARN mensajero. ¿Cómo es que ocurre este proceso? Recuerden, gracias a la enzima llamada ARN polimerasa. ¿No sé cómo hay ADN polimerasa? Ella es la ARN polimerasa y se encarga de esto. Una vez que tenemos el ARN mensajero, ahora este ARN mensajero va a salir del núcleo. Recuerden que esto está en el núcleo, ¿eh? Estamos en el interior del núcleo. Sale el ARN mensajero a través del poro nuclear y se va hacia los polisomas, ¿no? Los ribosomas. El ARN mensajero, chicos, es realmente grande, ¿no? Yo lo he hecho bastante pequeño por cuestiones didácticas. Cuando el ARN viene por aquí, ¿no? Por ejemplo, U1, U, G, A, C, G, ya. Viene y va a empezar a pasar a través de los ribosomas. Viene, por ejemplo, el primer codón sería ya ACG. El primer codón ACG se coloca en esta posición. Tiene que venir el ARN de transferencia. El ARN de transferencia se encuentra de manera libre en el citoplasma de la célula. Viene cargando un aminoácido y su anticodón. Si aquí hay ACG, este ARN de transferencia debería tener UGC, su complemento del codón, codón, anticodón. Cuando viene el ARN de transferencia y se coloca con su anticodón UGC y se complementan y se forman los enlaces, chicos, el aminoácido que estaba aquí de inmediato se rompe el enlace y pasa por acá y se junta el aminoácido. Cuando pasa el segundo codón viene, se coloca, de igual manera vamos a utilizar otro ribosoma, se coloca y viene nuevamente otro ARN de transferencia con su anticodón, sería UAC, aminoácido, se forman los enlaces y se libera. Y los ARN de transferencia ya complementados se van nuevamente a capturar a otro aminoácido, ¿sí? Y de esa manera se va formando la proteína. Un ARN mensajero tiene muchos codones, pero usualmente el primer codón que se traduce es AUG. Este codón es para el aminoácido llamado metionina. Y el último aminoácido es un codón stop, no va a ser aminoácido. El último siempre no se llega a sintetizar porque ya es un stop. El stop, ¿quiénes son los stop? El codón stop es el UGA, o puede ser UAA, o puede ser WAG. Cualquiera de estos tres es un stop. Quiere decir que este no me produce un aminoácido. Si a ti te dijeran en un problema, tenemos un ARN mensajero con 5 codones y el codón stop es UGA. Ah, ya. ¿Cuántos aminoácidos vamos a tener? 4, nada más. Solamente 4 aminoácidos, porque el codón número 5 es un codón stop. Y el codón stop detiene el proceso de la traducción. Vamos a ver el código genético. Ya, muy bien, chicos. Entonces, el código genético de todos los codones y todas las combinaciones posibles se encuentran en este cuadrito. ¿Sí? En donde tenemos por aquí, nos señalan primera base, segunda base y tercera base. Las bases nitrogenadas, ¿no? Sabemos que están conformadas de tal forma para generar lo que conocemos como los codones. El codón, recuerden, tiene primera, segunda y tercera base. Por ejemplo, el codón que yo les había mencionado,
AUG, que es el primero en traducirse. AUG, primera, segunda, tercera base. A ver, primera base A, quiere decir que debe estar por acá. Primera base. Segunda base U, por acá, ¿no? Segunda base U. Y la tercera base es G, tercera base, a ver, por aquí, tercera base G, aquí está, sería metionina, ¿verdad? La metionina entonces sería nuestro aminoácido, nuestra pequeña primera estructura para la futura proteína. Recuerden que es de esta manera, ¿no? Primera base A, segunda base U y la tercera base ya tienen que ubicarlo, ¿no? De acuerdo al recuadro que les manda. Tercera base G, metionina. Ahora, con los codones stop. Por ejemplo, UGA. Primera, segunda y tercera base. Primera, U, aquí está. Primera. Segunda base G, por aquí. Tercera base A. Aquí, tercera base A, aquí está, el stop. Igual el UAA. U, A, A. O el UAG. De eso se trata. Por ejemplo, a ver, último ejemplo si aún no lo han comprendido bien. Si tenemos el codón, es posible de repente el codón CTA. ¿Se puede? No, porque si tiene timina, esto no es un codón, esto es ADN, porque tiene timina. Y el ADN no tiene codones. Recuerden que los codones están solamente en el ARN, ¿ok? Sería entonces el codón, por ejemplo, CUA, primera, segunda y tercera base, ¿no? Sería de esta manera. O si lo queremos traducir, en vez de corregir, sería G, timina pasaría adenina, y adenina pasaría uracilo, ¿no? GAU, primera, segunda y tercera base. Primera, G, segunda, A, por aquí, y la tercera, U, el ácido aspartico, sería otro aminoácido. Todos ellos son aminoácidos. Y como vemos, ¿no? Hay varios que se repiten, ¿no? Por eso es que se llama que el código genético es degenerado, porque de diferentes formas obtenemos lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, para leucina el codón puede ser CUU, CUC, CUA, CUG, y todas me dan leucina. También puede ser UUA, leucina, UUG, leucina. Lo encontramos de esa manera. Muy bien, chicos, y ya para acabar con la parte teórica, ustedes tienen unos cuadritos en su separata, ¿sí? Muy importante que los revisen, en donde les mencionan las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal, ¿no? En la célula animal encontramos que no tiene pared celular, la vegetal sí, ¿no? Una pared celular exterior de la membrana plasmática. La animal no posee cloroplastos, obviamente la vegetal tiene cloroplastos con clorofila para la fotosíntesis. La célula animal solo posee vacuolas pequeñas, como las habíamos visto, tipo vacuolas de secreción o de excreción, mientras que la célula vegetal tiene vacuolas muy grandes, ¿no? Que son sacos con la membrana tonoplasto envuelta. Nunca tiene granos de almidón, a veces tiene glucógeno, eso sí puede tener, gránulos de glucógeno. Frecuentemente tiene granos de almidón, ¿no? Los amiloplastos. En el animal encontramos que tiene forma irregular, son formas muy variadas. En cambio en la vegetal usualmente tiene formas geométricas, formas regulares. ¿Cuáles son los parecidos que tienen estas dos células? Ambas tienen membrana celular que rodea la célula, ambas poseen citoplasma, ambas contienen núcleo, ambas contienen mitocondrias. No se olviden de ello. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos ahora a pasar a las preguntas, las cuales, les repito, como cada semana, ustedes previamente han debido de haber revisado y haber sacado sus claves. Aquellos que van para el área de letras o ingenierías, a los que les pueden venir 4 o 5 preguntas de biología, con que hagan de las 15, que 8 estén bien,
están perfectos. Los que van obviamente a ciencias básicas, ciencias de la vida, y los que son ingenierías afines con biología, ¿no? Los que les vienen 7 preguntas, recuerden que de las 15 tienen que estar bien. ¿Sí, chicos? Recuerden ello. Sus claves, compararlas con las que yo les explico, eso realmente es lo más importante. En la pregunta número 1, chicos, les dicen, desde tiempos muy antiguos hubo investigadores que marcaron importantes hitos contribuyendo en el conocimiento de la biología. Uno de ellos es Aristóteles, quien propone la teoría de la evolución de los caracteres adquiridos. No, ¿verdad? Este es el famoso Lamarck. La letra B, Galeno, quien descubrió que por las arterias no corría aire sino sangre. Hooke, quien observó glóbulos rojos, espermatozoides y bacterias en la saliva. Ian Wilmot, quien publica el primer borrador del genoma humano. No, ¿verdad, chicos? A ver, de acuerdo a la pregunta, desde tiempos muy antiguos, o sea que ya descartamos la D, que te habla de genoma humano. Hubo investigadores que marcaron importantes hitos contribuyendo en el conocimiento de la biología, desde la época muy antigua. ¿Quién es uno de ellos, chicos? Aristóteles, bueno, te habla de la teoría de la evolución, sí, pero recuerden que él es la teoría de la abiogénesis, ¿no? El soplo de vida y que la materia viviente se origina prácticamente de la nada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver todavía en el capítulo 11. Caracteres adquiridos se deben de recordar a Lamarck, ¿no? Las jirafas de Lamarck. Así que la A no es. Galeno, sí, definitivamente este fue un descubrimiento muy importante para épocas muy, muy antiguas, ¿no? La clave obviamente sería la B. Ah, y por favor no vayan a olvidar, ¿no? Lo que hace Hooke, quien observó, realmente lo que él hizo es observar pequeñas cavidades a las que llaman las celdas, ¿no? Las famosas células. En la pregunta número 2, la membrana plasmática está conformada por las proteínas integrales y periféricas, dispuestas a manera de mosaico. Los glucolípidos, las glucoproteínas, los fosfolípidos y el colesterol que contribuyen a una heterogeneidad química. Con respecto a las funciones de estos componentes, marque la alternativa correcta. De acuerdo a esto, las proteínas periféricas funcionan como poros hidrofílicos. ¿Las periféricas? No, sí o no, porque simplemente están superficiales hacia afuera. Este es incorrecto. Los fosfolípidos proporcionan fluidez de la membrana. Claro, porque el fosfolípido son como piecitas nada más uno junto al otro. Los glucolípidos son transportadores de moléculas hidrofílicas. No, esos son obviamente las proteínas transmembranales. Y las proteínas integrales funcionan como receptores. Como receptores no, son las periféricas, ¿verdad? La clave sería la B. En la pregunta número 3, ¿existen proteínas transportadoras acopladas en la membrana de las células epiteliales encargadas de la absorción a nivel del intestino delgado y la reabsorción a través del túbulo contorneado proximal de los nutrientes, permitiendo el ingreso de sodio a favor del gradiente electroquímico entre el exterior y el interior de la célula y para transportar la glucosa en contra de la gradiente a este nivel? Con respecto al texto, determine verdadero o falso. Empecemos. La glucosa ingresa a la célula por transporte pasivo y sodio por transporte activo. Eso es, recordemos que el sodio, de acuerdo al texto, es por transporte pasivo porque va a favor de la gradiente electroquímica, ¿no? Es lo que nos está diciendo. El ingreso del sodio es a favor de la gradiente electroquímica. Recuerden, no siempre vamos a pensar en bomba de sodio-potasio. Por esto es falso. En este caso te están diciendo que la glucosa entra en contra de la gradiente a este nivel. Usualmente, cuando la glucosa ingresa a la célula, ingresa por difusión facilitada. Usualmente, eso es lo común. Pero recuerden analizar bien el caso. Aquí no estamos hablando de que ingresa a una célula o de manera general. Estamos hablando de las células epiteliales encargadas de la absorción en el intestino. Quiere decir que no son células que van a utilizar la glucosa como alimento, sino más bien hacia un sistema de transporte, ¿no? Hacia nuestro sistema circulatorio. Así que tengamos ese panorama en cuenta.
A través del transportador acoplado NaGlue, el sodio ingresa por transporte pasivo. Claro, en este caso sí sería correcto. ¿La bomba de sodio-potasio sigue las leyes de la difusión? No, ¿verdad? Falso, porque obviamente la bomba de sodio-potasio sí utiliza desgaste de energía, ATP. El transporte de sodio mencionado en el texto es diferente cuando usa la bomba de sodio-potasio. Exacto, esto sí es correcto. La clave, por lo tanto, chicos, sería la A. En la pregunta número 4, el citoesqueleto está formado por fibras que se ramifican en el citosol. Estas proveen soporte interno a la célula y están conformados por microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Los recuerdan? Microfilamentos de actina, filamentos intermedios de queratina y los microtúbulos de tubulina. Elija la alternativa que relacione ambas columnas. A ver, microfilamentos intermedios y microtúbulos. En células epiteliales la queratina y en células musculares la desmina. ¿Eso quién sería, chicos? ¿Quién se encargaría de ello? Forman parte de centriolos, cilios y flagelos. Poseen actina y son responsables de la ciclosis. A ver, ¿quiénes poseen actina? Los microfilamentos, ¿verdad? ¿Quiénes poseen queratina? ¿Quiénes poseen queratina? Los intermedios. Y obviamente los microtúbulos se encargan de formar centriolos, cilios y flagelos. ¿Listo? La clave sería entonces la C. En la pregunta número 5, la actina es una proteína fibrosa, contráctil, cuya función principal es la movilidad de la célula y responsable de la forma estructural del uso acromático. No, eso es la tubulina, los microtúbulos. Desplazamiento de protozoarios ciliados, acabamos de ver hace un instante los cilios, ¿no? Esto tampoco es. Movimiento de los espermatozoides, recuerden que el espermatozoide tiene flagelo, ¿no? Y el movimiento del flagelo también ya lo acabamos de ver, junto con los cilios. Por lo tanto, ninguna de las tres anteriores es. Del movimiento meboideo, eso sí, recuerdan, la actina te dicen que es fibrosa, contráctil, cuya función principal es la movilidad. Si ya les dijeron eso, chicos, pues obviamente va a ser a nivel del movimiento ameboideo, ¿sí? La famosa ameba cuando saca sus pseudópodos, ¿lo recuerdan? La célula posee estructuras y sistemas de membranas en el citosol que le permiten realizar determinadas funciones fisiológicas, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Indique en cuál de ellas se realiza dicha función, chicos, facilito. En los famosos polisomas, ¿verdad? Los dictiosomas son del aparato de Golgi, cloroplastos para la fotosíntesis, retículo endoplasmático liso para síntesis de lípidos, ¿verdad? Detoxificación y la glucogenólisis. La clave sería la C. Los polisomas, que es el conjunto de ribosomas, ¿no? Cuando los ribosomas están en filita para la traducción proteica. En la pregunta número 7, existen órganos como el hígado, cerebro y músculo, ¿no? Entre otros, que para realizar sus funciones eficientemente requieren un aporte energético significante. Se puede deducir que en estos órganos existe una abundancia de... ¿Para qué, chicos? Aporte energético significante. ¿Quién lo da? De las 4 alternativas que tenemos, obviamente, de eso se encarga la famosísima mitocondria. ¿Recuerdan? Producción de energía y respiración celular a la vez. En la pregunta número 8, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados con respecto a sus estructuras que poseen las siguientes organelas. La mitocondria tiene doble membrana y la interna se denomina las crestas. Bueno, sí, la interna forma las crestas, ¿verdad? Esto sería correcto si lo analizamos de esa manera. A ver, analicemos las claves, porque recuerden que a la hora del examen lo que importa es sacar la clave. A ver, esto tiene primero verdadero, verdadero, falso, verdadero. O sea que es muy probable
que haya habido de repente una mala redacción o un error en la redacción, ¿no? Por eso es que no se entiende de la manera más concreta. Los cloroplastos poseen clorofila y los ribosomas en la membrana tilacoidal. Los cloroplastos poseen clorofila y ribosomas en la membrana tilacoidal. Falso, ¿no? Claro. O sea, el cloroplasto tiene ribosomas en su interior, pero a nivel del estroma, no en la membrana tilacoidal. En la membrana tilacoidal están los fotosistemas, ¿no? Plastoquinona, plastocianina, o sea, parte de la membrana, pero los ribosomas no. Falso. La membrana que delimita a la vacuola se denomina tonoplasto. Correcto, muy bien, eso sí. En la membrana externa del núcleo se realiza síntesis de proteínas. En la parte externa del núcleo. En la membrana externa del núcleo. A ver, recordemos que aquí está la célula, ¿verdad? Y el núcleo, que tiene doble membrana, de aquí prácticamente es donde parte el retículo endoplasmático rugoso. Por acá están los poros, ¿verdad? Los ribosomas, recuerden que se ensamblan, salen y se pegan hacia el retículo endoplasmático rugoso. Le van a dar forma. Por lo tanto, esto podría ser correcto, sí, ¿verdad? Podría interpretarse como correcto, o sea, no es que van a estar totalmente pegados en toda la parte externa. Se pueden adherir al momento de salir. A ver, si fuese falso, ¿hubiera clave verdadero, falso? No, sí o no. Por lo tanto, sí es correcto. Recuerden, chicos, que a la hora de ustedes analizar una pregunta, tienen que ponerse en todos los supuestos. Esto ya no es colegio. A nivel preuniversitario, tu análisis es muy, pero muy importante, ¿sí? La toma de decisiones, sí. Y de esto me van a entender aquellos que ya han dado antes exámenes de admisión. Si ustedes antes ya han dado examen de admisión, deben saber que cuando tú estás resolviendo el examen y te vienen así preguntas para razonar, analizar, marcar verdadero o falso, tipo DECO, en donde ustedes tienen que extrapolar, donde tienen que hacer un poco más de análisis, un poco más de esfuerzo intelectual, es ahí en donde la clave te puede confundir. Es más, usualmente en los exámenes es como que uno tiene que intentar adivinar lo que el profesor que formuló la pregunta no hizo, y hay que ponernos en todos los supuestos. Si hubiesen las dos claves de verdadero, falso, ya, igual la última premisa sería correcta, porque si tú te pones a analizarlo, claro, te dice, en la membrana externa del núcleo se realiza síntesis proteica. Sí, si la premisa te dijera que solo en la membrana externa se realiza la síntesis proteica, eso sí sería falso. Pero esta premisa es como que un parte de un todo. Por eso es correcto. Muy bien, chicos. La clave entonces sería la A. En la pregunta número 9 nos dicen, el esquema representa una organela. Indique qué estructuras son las que faltan nominar en orden ascendente. A ver, la número 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos dicen por aquí? La número 1, chicos, ¿qué está señalando? Obviamente a los ribosomas, ¿verdad? Está señalando a los ribosomas. Esto en conjunto es el polisoma o polirribosomas. Número 2, ¿qué nos está señalando la 2? Ajá, eso es, obviamente, el ADN, ¿no? El ADN. En la número 3, si esto se llama grana, chicos, ¿cómo se llama esto? No, esperen, ¿qué están señalando ahí? ¿La parte interna o la parte del vacío? En teoría, el vacío en la figura, ¿no? Entonces nos están señalando el estroma. Y la número 4, el grana está encima de un soporte. ¿Y cuál es el nombre de este soporte? Sería la membrana interna tilacoidal, ¿no? Esta es la externa y esta es la membrana interna. La clave, por lo tanto, sería la A. En la pregunta número 10 nos dice, los osteoclastos
Son células multinucleadas encargadas de la resorción ósea, de los huesos, ¿se acuerdan? Osteoclasto. Es decir, de la desmineralización y degradación de la matriz calcárea del hueso. Claro, el que se encarga de la resorción del hueso, ¿no? Cuando ha perdido sus cualidades de resistencia y de elasticidad y se torna en un hueso de mala calidad. En este proceso intervienen los o las, a ver chicos, ¿quiénes se encargarían de la degradación del hueso? Cloroplastos no, pues nada que ver. Mitocondrias, esto es para la energía. Lisosomas o peroxisomas. ¿Quiénes se encargan de degradar? El peroxisoma es muy específico, ¿no? A nivel de peróxidos, pero el lisosoma se encarga de la degradación de manera general. Puede ser también para alimentarse, fagocitosis, etc. Pero principalmente degradar de manera general. Por lo tanto, la clave sería la C. En la pregunta número 11 nos dicen, elija una alternativa que relacione la organela o sistema de membranas con la función que cumple. En la número 1 almacena agua y regula la presión osmótica. ¿Quién se encarga de eso, chicos? Obviamente, la vacuola, ¿verdad? 1B. Realiza fotofosforilación. ¿Eso dónde ocurre, chicos? En el famoso cloroplasto. Y detoxificación, glucogenólisis, obviamente, el liso. La clave, por lo tanto, sería la B. En la pregunta número 12, elija el enunciado correcto con respecto a los componentes de la célula eucariota. En el retículo endoplasmático rugoso se forman los fosfolípidos. En el retículo endoplasmático rugoso, ¿fosfolípidos, chicos? No, ¿verdad? Los peroxisomas contienen enzimas oxidasas y catalasas. Eso sí es correcto. En la C, los cromoplastos poseen pigmentos y la membrana que los rodea es tonoplasto. Tonoplasto, incorrecto. Vacuola. La cromatina del núcleo recibe el nombre de cariolinfa. Incorrecto, esta es la parte líquida, la parte interna líquida del núcleo. La clave sería la B. En la pregunta número 13, una de las funciones del núcleo es la replicación del DNA. En este proceso intervienen varias enzimas que completan el proceso de sintetizar las nuevas cadenas, una continua y otra sintetizada por fragmentos denominada retrasada. La proteína desenrollante que rompe los puentes de hidrógeno establecidos en las bases nitrogenadas se denomina, a ver chicos, recuerden que habíamos hablado ya del ADN, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno, A, T, C, G, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Hay una enzima que se encarga de cortar puentes de hidrógeno, o sea, para romper por completo las famosas hélices. Porque recuerden que si nosotros viéramos el ADN realmente se ve así. Y por aquí va viniendo la enzimita, ¿sí? La que se encarga justamente de cortar esos puentes que le dan la forma de hélice. ¿Cómo se llama esta enzima? Facilito, ¿verdad? La gran helicasa, la que corta hélices. Recuerden que la primasa se encarga de dirigir, la topoisomerasa de ablandar las hélices, y la DNA polimerasa es la que se encarga de sintetizar el ADN en realidad, sino producir ADN, lo duplica. Ella es quien se encarga de ponerle adenina, timina, citosina, guanina una vez que el ADN está abierto. En la pregunta número 14, de acuerdo a la siguiente secuencia, ¿cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducida y cuál es el triplete sin sentido? Muy bien, vamos a ubicarlo. Recordemos que inicia, ¿dónde chicos? 5' a 3', ¿verdad? Y miren, hay un auge. ¿Quién es? Metionina, ¿verdad? Vamos a ubicarlo, a ver. Triplete, UUA, AAG, CCC, AAC, GGA, AAU, UUC, CCA, AAC,
GGU, UCC y un UAG, el WAG. ¿Recuerdan los codones stop? WAG, UGA y UAA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero ¿cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducida? Encontramos un total de 15 codones, de los cuales, ¿cuántos aminoácidos vamos a obtener? El último, recuerden que no nos da aminoácidos. Sí, el último, los codones stop no son traducibles, es un codón sin sentido, conocido también como codón stop. Por lo tanto, tenemos 14 aminoácidos y el codón stop en este caso es el UAG. La clave, la C. Ya chicos, la pregunta número 15 le falta la secuencia, ¿no? del ARN como tal. ¿Sí? Así que por ello simplemente la dejamos. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este tema haya quedado completamente claro y que todas sus claves hayan estado correctas. Cualquier duda o consulta ya lo saben que lo pueden hacer en línea, ¿sí? Nos vamos a estar comunicando. La siguiente semana tenemos el capítulo número 4 y recuerden que hasta ahí viene el examen, chicos. Estas 3 primeras semanas deben estar bien comprendidas y ya totalmente procesadas en su cerebro. No les debe de faltar nada. Hablo de aquellos a los que van para el área de ciencias básicas, ciencias de la salud. Recuerden que hay datos, digamos que más superficiales, que esos son para los que van para el área de letras, para el área de ingenierías. Es muy importante reconocer eso porque obviamente si les vienen solo 4 o 5 preguntas de biología, hay otros cursos a los que les tienen que poner mucho más punche. Pero recuerden, para todos los cursos hay que saber leer bien. Así que no dejen, por favor, de escuchar, analizar su clase de razonamiento verbal. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente semana.